Pueden sentarse, por favor. Un canto al Espíritu Santo. Amén. Y vamos a sentarnos todos. Y como todos sabemos este canto, vamos a ir a una sola voz. Porque ustedes son el ministerio de música del Señor. Todos. Y cierra tus ojitos y vas a cantar con nosotros. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para sanar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para sanar. El Espíritu de Dios está aquí. Y le vamos a decir, muévete en mí, dile, muévete en mí. Todas las mujeres, siente la presencia del Espíritu de Dios. Siente la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para nosotros. Y nunca lo olvides, está ahí para nosotros. Para sanar. Está aquí para sanar. El Espíritu de Dios está. A ver los caballeros, a ver los caballeros. ¿Dónde están? Levanten sus manos. Esos hombres de Dios. Y van a cantar con nosotros también. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para nosotros. Toca tu corazón. Está aquí para liberar, nunca lo olvides. Está aquí para sanar. El Espíritu de Dios está aquí
Hermanos, hoy nos reunimos no para discutir por orgullo, ni para ganar debates vacíos, sino para algo mucho más profundo: conocer, amar y defender la verdad que nos ha hecho libres. Y la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En un mundo lleno de desinformación, prejuicios y mitos sobre la Iglesia Católica, este retiro es un oasis de formación, oración, fraternidad, sanación y liberación. A lo largo de este retiro abriremos las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio de la Iglesia, para derribar muchos muros de confusión y construir puentes de entendimiento. Durante este tiempo de gracia profundizaremos en temas fundamentales que con frecuencia son malinterpretados. Hermanos, la verdadera apologética no se hace con puños cerrados, sino con el corazón abierto y la mente iluminada por el Espíritu Santo. Que este retiro nos prepare no solo para responder con sabiduría cuando nos cuestionen, sino para amar con mayor intensidad a Cristo, a su Iglesia. Pongamos este tiempo en manos de la Santísima Virgen María y dejemos que el Señor transforme nuestra mente y nuestro corazón. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Levantemos nuestra mano derecha y oremos por la predicadora Carolina Valderrama, que va a hablar en la primera enseñanza del sacramento de la confesión. Ven, Espíritu Santo, ven, unción para Carolina, unción para toda la comunidad, para que entendamos bien, para que quiere Dios que nos confesemos. La Iglesia dice por lo menos una vez al año. La Virgen dice por lo menos cada 15 días. Ven, Espíritu, ven, unción para Carolina, unción para nosotros, bendito seas. Abala y siriala, santala, bala y santala, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Abba, Abba. Amén. Con ustedes, la hermana Carolina Valderrama. Buen día para todos. Buenos días. Bueno, un placer estar aquí con ustedes, ¿verdad? Gracias por la invitación. Me trajeron de muy lejos, así que tengo que darlo todo, ¿sí o no? El tiempo es corto, pero estoy muy feliz. Gracias, Padre. Gracias, hermana. Gracias por la atención. Pero sin más preámbulo, porque el tiempo apremia, pues bueno, vamos a hablar de un tema que pocos creemos que no existe, que no existió, o que simplemente algo que no nos corresponde como creación de Dios. Y es el tema de la confesión. Pues un tema que de pronto nos da miedo, puede ser, eso no es conmigo, no me interesa. Pues bueno, hermanos, levantemos la mano, ¿quién quiere ir al cielo? Que levante la mano, ¿quién quiere ir al cielo? Bueno, estupendo. Pero adivinen qué, el cielo se ganó con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y fue una muerte tremenda, ¿sí o no? Dolorosa. Fue una muerte que nadie de nosotros pudiese volver a pasar. Y no tenemos que hacerlo, porque el Señor nos ha redimido en la cruz. Y en la cruz venció el demonio, la muerte y el pecado. Todos. ¿Qué venció Jesús en la cruz? El demonio, la muerte y el pecado. Ahora usted y yo tenemos que hacer esto en nuestra vida cotidiana. ¿Vencer qué? Todos.
el demonio. ¿Qué más vencemos? ¿Y qué más vencemos? Para no ir al infierno. Si nos detenemos un poco a concientizar nuestra vida cotidiana, de pronto estaremos más inclinados al mal que al bien. Ciertamente que sí. No tienen que responder, es una pregunta personal. Pero si nos detenemos a hacer un balance de nuestra vida, y me disculpa por la dureza de lo que voy a decir, o porque tenemos mucho tiempo viniendo a la comunidad, esta comunidad de ustedes, o tenemos mucho tiempo yendo a la iglesia, y no nos acercamos al sacramento de la confesión, no estamos haciendo. Ciertamente la caridad va a ser peso en nuestro juicio personal, pero la caridad no es una certeza de la salvación. Para salvarnos sin mucho protocolo, mucho adorno, tenemos que confesarnos y comulgar el cuerpo de Cristo. Esa es la salvación. ¿O no lo dice el apóstol Juan? ¿No dice el apóstol Juan en el capítulo 6 siguiente, quien quiera tener vida eterna, ¿qué debe hacer? Comulgar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esto no es algo ajeno a nosotros. Pero bueno, la apologética. La apologética en griego es apología, que quiere decir defensa. Y ciertamente nuestro apóstol Pedro, donde Cristo ha dejado la iglesia, el que tiene las llaves del reino de los cielos, y por ende yo quiero estar en la iglesia que tiene la llave del reino de los cielos. Y entonces la única iglesia que tiene como papa primordial, el primer papa de nuestra iglesia es el papa San Pedro. Y bueno, en la primera carta de San Pedro 3:15 nos dice que siempre estemos dispuestos a dar razón de nuestra fe. ¿Qué dice San Pedro? Que siempre estemos dispuestos a dar razón de nuestra fe. Bueno, me detengo un momento a explicar qué hago dentro de tantas cosas. Una de las cosas que me encanta es misionar, evangelizar, irme de misión a los campos, porque vengo de una parte rural y voy con muchos jóvenes, 40, 50, 60, ya que me casi que me vuelvo loca con esos muchachos. Pero ¿qué hago con estos muchachos? Que Dios lo permite. Pues bueno, los educamos y los formamos en la apologética. No soy apologeta, no soy teóloga, simplemente un día en el COVID por el aburrimiento me puse a leer y a leer y a leer y me llamó mucho la atención esta rama de la iglesia. Y bueno, empecé a ver que dentro de la misión tú visitas ya no a una persona que protesta por otra denominación, sino un católico que se apartó de la iglesia, pero que no cumple la voluntad de Dios, que son los mandamientos y los sacramentos. Entonces, por ende, es un católico protestante. ¿Sí entienden eso? El protestante no solo es aquel que funda una denominación. No, el protestante somos tú y yo cuando estamos acá en nuestra parroquia, en nuestra iglesia, pero no queremos confesarnos. Cuando venimos a la iglesia, pero no queremos comulgar. Entonces, ¿no es eso un protestante? ¿Sí o no? Claro, podemos buscar una definición de protestante, es aquella persona que protesta contra la doctrina. No quiero, no me interesa, no es conmigo. Eso es una persona protestante. ¿Y qué hace la apologética en sí? Que todos podemos ser parte de ella. ¿Qué hace la apologética? Es una ciencia de la teología, ¿verdad? Que busca explicar, aclarar y defender las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Enseñar la sana doctrina. ¿A qué les invito con la poca información que ya hemos tenido? Porque la apologética es algo muy amplio. Pues, pero con lo poco que nuestros ya pasados ayer formadores les enseñaron y con lo poco que hoy podamos copiar o entender, ¿qué vamos a hacer? Ser eco de esta doctrina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que otras personas también vengan ¿a qué? A comer del banquete del Señor, ¿verdad? Ciertamente la caridad no solo es dar de comer al otro, dar de vestir al otro, visitar al preso o estas obras de misericordia. La caridad también es formar al otro. La caridad también es decir al otro, oye, tienes que confesarte. La caridad también es decir al otro, oye, allá en la Eucaristía está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Oye, si nosotros no hacemos eso, no tenemos la salvación. Por más que Dios te ame, por más que Dios te necesite, por más que Dios te busque, por más que Jesús te encuentre, si no haces la voluntad de Él, pues no nos podrá salvar, así lo quiere hacer. ¿Estamos claros con ello?
Hay una objeción protestante dentro del sacramento de la confesión. Y muchos de ustedes de pronto la han escuchado, de pronto la hemos leído, o simplemente es que nos las dicen, pero nosotros no queremos escudriñar la palabra de Dios. Y entonces en la objeción protestante, en Jeremías 17:5, ellos utilizan este pequeño fragmento de no todo el versículo. Maldito el hombre que confía en otro. Esa es la objeción protestante. Cuando alguien les visita en su casa, les dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Para qué te vas a confesar? Eso no existe. No nos dicen así a veces cuando los visitan. Levanten la mano quien lo visita al protestante. ¿Quién lo ha visitado? Tremendo, ¿verdad? Esa gente es tremenda. Pero la apologética no es un ring de boxeo. No estamos aquí para traerle a golpes de Biblia a nuestros hermanos separados o hermanos esperados, como ustedes quieran definirlo. Es también dar razón de nuestra fe. Cuando la persona le diga a usted, maldito el hombre que confía en otro hombre, que la confesión no es de la iglesia, que la confesión no la dejó Cristo, usted con lo de hoy, usted va a decir, no, venga acá. Vamos a sentarnos, ¿verdad que sí? Y bíblicamente, no lo que usted piense, ni lo que yo pienso, ni lo que piensa el cura. Es lo que dice la palabra de Dios. Y así daremos razones de nuestra fe. Si la persona cree, chévere. Y si se convierte, pues mejor. Entonces, vamos a ver qué nos dice Jeremías 7:5 exactamente. 17:5, perdón. Así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Esto, y usted se asusta, ¿sí o no? Y se pone nervioso, y se come las uñas que se manda a hacer y todo esto. Y usted dice, maldito el hombre que... No, es verdad, hermano, ya no me confieso más. ¿Verdad que a veces nos asustan así? Psicología terrorífica. Entonces, ¿qué dice? Pero resulta que el versículo no termina ahí. ¿Qué dice entonces? Que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Palabra de Dios. El Señor no dice, maldito el hombre que confía en otro hombre en refiriéndose a la confesión. Dice, y lo traduce un poco más allá, el que confía en otro, el que se apoya en un hombre y pone en el corazón de otro hombre. A ver, levante la mano, ¿quiénes son mamás? Me imagino que sus hijos cuando eran pequeños o que están pequeños, ¿con quiénes lo dejan? Con otra persona, ¿sí o no? Cuando vamos a trabajar. ¿En la escuela no confían en las maestras? ¿Sí o no? Bueno, yo soy docente, todos me confían los niños cuando van a la escuela. Entonces no hace referencia a la confesión. Pero como el demonio va a hacer la posibilidad de la persona que le da el chance, entonces la persona, ¿qué pasa con esto? Es que el católico no le gusta escudriñar la palabra de Dios. El católico no lee, ¿o sí? No lee la palabra de Dios. O lee otros libros, o ve novela, o pasa todo el día en el TikTok, pero lo que menos lee el católico es la palabra de Dios. Ojo, no son todos, pero si sacamos una estadística, le aseguro que va a ser el 95%. Y por no leer, entonces nuestra fe anda como las olas del mar, ¿sí o no? Anda como las olas del mar. Y dice la palabra en otro pasaje que no está aquí, nos agarrarán de la mano como bebés y nos llevarán a las doctrinas que no son. Parafraseando la palabra, ¿no? Y así somos, seremos como niños, caminando detrás de lo que no es, porque no leemos a Jesús palabra. ¿Se entiende o no se entiende? Muy bien, entonces, podemos corroborar bíblicamente que en la antigüedad la confesión siempre ha estado. De una manera diferente, con aspectos diferentes, pero ha estado, ¿verdad? Incluso me puedo adelantar, dice que Jesús dice en la palabra, yo no vine a abolir la ley, yo no vine a abolirla, no la vine a quitar, vine a mejorarla con el amor, ¿sí o no? A mejorarla con un perdón mucho más allá de lo externo, sino de lo espiritual. Entonces Jesús no podía abolir la ley de su propio Padre, pero sí podía mejorarla, ¿verdad? Históricamente, por así decirlo, por encima, la confesión era una vez al año.
La confesión también era ante la presencia del sacerdote de la tribu de Leví, 12 tribus de Israel, y una era la tribu de Leví, la tribu de los sacerdotes. Vamos a leer el libro de Levítico 5, 5, 9. Ahí podemos notar y podemos escuchar que la confesión se hacía en la presencia del sacerdote. Y aquí tenemos eso acá todavía, siglo XXI. ¿Qué estamos viendo aquí? Podemos pensar que esto no tiene nada que ver espiritual, pero allí donde está el padre Mancini, con ese laico confesándose, allá está la gracia de Dios. Ahí está Jesús presente, como lo está en el sagrario, como lo está en nuestros corazones por el bautismo. Ahí está Jesús, ¿verdad? Perdonando sus pecados. Él se puede morir ahorita y va al cielo si se confesó bien, ¿sí o no? Cuando yo me confieso, hay que decir, Señor, llévame ahora. ¿Qué vamos a decir cuando nos confesemos? Señor, llévame. ¿Les da miedo a morir? ¿Les da miedo a morir, sí o no? Ay, claro que sí, uno le da miedo, ¿sí o no? Entonces, vamos a escuchar Levítico 5, del 5 al 9. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Si a dicha persona no le alcanza para una res, ofrecerá a Yahvé 2 tórtolas o 2 pichones, uno por el pecado y otro por el holocausto. Los entregará al sacerdote, el cual, ofreciendo uno por el pecado, le retorcerá la cabeza hacia las alitas, de manera que quede pegada al cuello y no enteramente separada. Muy bien, palabra de Dios. Todo un proceso para confesarse, ¿verdad que sí? Todo un proceso. Imagínense, también la confesión era pública. Había que confesarse públicamente. Y si seguimos leyendo Levítico, podemos empezar a notar que cuando la persona se confesaba, y el pecado tiene tres formas de dañar: lo personal, lo espiritual y lo social. Hay pecados que repercuten también a la sociedad. Daña al otro, daña a uno y daña a la sociedad. Cuando la persona se confesaba, cuando hablamos de confesar, ¿qué quiere decir? Hablar, ¿sí o no? Cuando una persona que hace un delito va ante el juez, ¿qué hace? Confiesa. Entonces está mal pensar que nosotros tenemos que hablar con Dios en el espejo. ¿A qué me refiero? Confesarnos a Dios directamente. ¿Qué palabra existía ahí en la palabra de Levítico? La persona del sacerdote. ¿Qué existía? La persona del sacerdote. Y el pecador confesaba y presentaba la ofrenda, que era una hembra, y si era muy pobre, ¿qué presentaba? Unas tórtolas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces ahora yo digo, si la confesión fuera ahora sí, creo que todo el mundo quedara pobre, más de lo que estamos, ¿verdad que sí? Porque pecamos tanto que si por cada pecado tuviéramos que entregar una oveja o una vaca, ¿quién tiene tantas ovejas y tantas vacas aquí? Levanten la mano, ¿verdad? Y no hay menos en Caracas, que no hay campos como donde yo vivo. Entonces imagínense que ahora tuviera que el padre Mancini empezar a confesar públicamente por allá. Empezamos por allá. Y traiga su oveja, y traiga su pichón, y así. Esto fuera una cosa tremenda. Esto fuera, no sé, una masacre aquí de sangre, ¿sí o no? Claro, pero era así. Por eso era una vez al año. Todo era un protocolo, todo era un proceso. Entonces, se confesaban, presentaban la ofrenda, por así decirlo, y el sacerdote hacía todo el proceso. Pero luego en Levítico 5, todavía del 25 al 26, podemos empezar a notar que será que nos perdonaban los pecados o no. Vamos a escuchar al hermano. Si lo juzgas conveniente, traerá a Yahvé su sacrificio por el pecado. Un carnero
un carnero sin defecto, una res de ganado menor, y lo dará al sacerdote. El sacerdote hará la expiación por esta persona en presencia de Yahvé, y le será perdonado el pecado que haya cometido. Amén. Imagínense. Entonces, para perdonar el pecado, ¿qué tenemos que hacer? Confesarlo. Yo sé que es algo fuerte porque el diablo coloca la confianza en el pecado, ¿verdad? Y luego coloca la vergüenza en la confesión. ¿Sí se aprenden ese lema? ¿Qué hace el demonio? Coloca la vergüenza en el diablo coloca la confianza en el pecado y la vergüenza en la confesión. ¿Qué hace el diablo? Coloca, no escucho. Coloca y la vergüenza es que nos da vergüenza que alguien escuche todo lo malo de nosotros, ¿verdad que da vergüenza? Pero adivinen qué, así era, así es y así será. Querramos o no. Si el protestante no está de acuerdo, triste por él. Pero el católico que tenga toda la vida aquí en la iglesia y no lo haga, ese sí que está peor. ¿Sí entienden eso? Porque solo se salvará aquel que no conozca de la palabra de Dios. Y ya ustedes hoy, ayer y todo el tiempo que tienen, me imagino que ya han escuchado esto, que hay que confesarse. Ahora podemos decir, no, pero es que eso era en la antigüedad, eso no es ahora, eso seguro ya Cristo no es así. Pues bueno, vamos a ver Levítico 16, del 32 al 34. Vamos a ver si esta ley que Dios nos ha dado caducó o es una ley que sigue, es una ley perpetua. Vamos a escuchar, vamos a ver. El sacerdote al quien haya ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre hará la expiación. Se vestirá con la vestidura de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de expiación por el santuario sagrado, por la tienda de las citas y el altar. Lo hará también por los sacerdotes y por toda la comunidad del pueblo. Esta será para ustedes una ley perpetua. Escuchen, repitan con nosotros. Esto será para ustedes. ¿Cómo le discutes a Dios que su ley es perpetua? ¿Cómo nos podemos meter contra Dios? El que va contra Dios es como el diablo. ¿Quién fue contra Dios? El demonio. No les dé miedo nombrarlo. ¿Sí? No podemos tampoco jugar con él ni ponernos a conversar con él. Pero no tenemos que tener miedo de decir que el demonio existe. Por eso existe la iglesia, porque existe el demonio. Pero dice, confesarse. Vamos a retroalimentar para cerrar Levítico. Confesarse. El sacerdote es el ungido por Dios, ¿o no lo dice la palabra? Es el consagrado por Dios, ¿sí? Se debe revestir con las vestiduras de lino, ¿verdad? Y el sacerdote hará la expiación de los pecados, nos perdona. La única forma para nosotros poder eliminar los pecados mortales y veniales de nuestra vida es a través del sacramento de la confesión. Levítico 21, 7, 8 nos dice que el sacerdote es un consagrado de Dios. Vamos a escucharlo. No tomará una mujer prostituta o deshonrada, ni tampoco una mujer despedida por su marido, porque el sacerdote está consagrado a Dios. El sacerdote está consagrado a Dios. Y Malaquía nos dice, los labios del sacerdote guardan la ley. ¿Sí? El sacerdote es quien nos enseña la doctrina de la iglesia. El sacerdote es el que puede confesar. El sacerdote es el que puede traer a Jesús a la Eucaristía. El sacerdote es quien bautiza. El sacerdote es testigo del sacramento del matrimonio. El sacerdote es el vínculo entre el cielo y la tierra. ¿Se entiende, verdad que sí? Así que deben cuidar mucho a sus sacerdotes, porque si el sacerdote desaparece de esta congregación, esto se vuelve una selva, ¿o no? Claro, porque si usted quiere tener algo espiritual, todo se hace a través de la figura del
sacerdote. Sea bueno, sea malo, sea feo, sea bueno, bonito, pequeño, alto, no importa. El sacerdote es un consagrado de Dios. Y luego Malaquía nos dice, y cerramos Antiguo Testamento. No importa, hermano. El levita enseñaba la verdadera doctrina y nada perverso salía de sus labios. Me servía, traía paz y justicia y apartaba a muchos del mal, porque los labios del sacerdote guardan el conocimiento y en su boca se debe encontrar la ley, pues es el mensajero de Yahvé de los ejércitos. Palabra de Dios. ¿Más claro? No canta un gallo, ¿sí o no? Es el consagrado de Dios, es el que enseña la doctrina, ¿sí o no? Es el que puede, ¿qué? Hacer la expiación de tus pecados y los míos. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende por allá? ¿Verdad? Ustedes sí me pusieron trabajo, ¿verdad? Puro voltear para acá. Muy bien. Ahora entonces dice el protestante, católico o el que está fuera de la iglesia, no, eso era en la antigüedad. Ya eso no es ahorita, Cristo vino con otras cosas. Pues fíjese que no es así. Si nosotros vamos leyendo la palabra de Dios, tal vez ahora en María veamos un poquito eso. Juan el Bautista, ¿verdad? Venía a hacer el camino de Jesús, que era su primo hermano, el hijo de Isabel, ¿sí? ¿Recuerdan? Cuando rezamos los misterios. Bueno, vamos a ver, claro, Juan crece, se desarrolla, ¿verdad? Y en Mateo 3, del 1 al 6, vamos a ver qué hacía ya la gente cuando ya Cristo ha venido, ¿verdad?, a predicar la buena nueva, ¿sí? La buena nueva. Por eso Él nos dice, yo no vine a abolir la ley, yo no vine a dañarla, no vine a quitarla, yo vine a mejorarla, a perfeccionarla, ¿verdad? Porque Él es Dios. Entonces vamos a ver qué nos dice Mateo. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Además de la piel le ceñía la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Venían a verlo de Jerusalén, de toda Judea y de la región del Jordán. Y además de confesar sus pecados, hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Escuchen esto al final. Quise hacer una breve introducción de quién era Juan. Juan ya era una profecía, ¿sí o no? Juan era una profecía del profeta Isaías. Habrá uno que vendrá a abrir los caminos, ¿verdad? Y empezará a decir, renuncien a su mal camino, ¿verdad? Porque ya viene uno detrás de mí y el reino de los cielos ya está cerca, parafraseando la Biblia, ¿verdad? Vendrá uno detrás de mí, no dice en otro pasaje, uno de mí viene, que los bautizará en el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese era Juan, su primo. Entonces, cuando la gente escuchaba la predicación, escuche, vamos a detenernos un momento aquí. Mire cómo la iglesia nos enseña hoy, aquí deteniéndonos un momento, para que nuestras personas alrededor, familias, vecinos, nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Para que toda persona pueda arrepentirse y llegar a la iglesia, ¿qué hay que hacer? Predicar. ¿No dice ahí que predicaba? ¿Verdad que dice Juan que predicaba? ¿Sí o no? Y cuando predicaba, ¿qué hacía la gente? Se confesaba. Entonces, no es que vamos a obligar a la gente a confesarse, vamos a confesarse que es... No. ¿Qué hay que hacer? Predicar el evangelio de Cristo. Predícale a tu mamá, a tu papá, a tu vecino, a tus hijos,
al que tú crees que es tu enemigo, al que vive al que socializa contigo en el trabajo. A ese tenemos que predicarle, para que esa persona también venga al sacramento de la confesión. Y dice entonces, la gente se confesaba y también se bautizaba. Y se hacía parte de la iglesia, ¿sí? Se hacía parte del pueblo de Dios. ¿Qué más nos dice en Mateo 9:6, verdad? Y lo podemos corroborar en Marcos 2:10. Dos evangelios nos corroboran que el Hijo de Dios tiene autoridad, ¿sí? Perdón, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era el hijo de José, que era Cristo, ¿no? Pero ese hijo, que socialmente es hijo de un hombre, nuestro San José, tiene autoridad, ¿sí? ¿Qué tiene? Muy bien, vamos a ver qué nos dice cualquiera de los dos hermanos. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo el paralítico, levántate y toma tu camilla, vete a casa. ¿Qué dice? Que nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo del Hombre, tiene autoridad, ¿dónde? En la tierra. ¿Para qué? Para perdonarlos. Vamos a detenernos un momento en la palabra autoridad. Quiero explicar por qué es importante la palabra autoridad en nuestra iglesia. Porque sin la autoridad no existiera la sucesión apostólica. ¿Sí entienden eso? Porque la autoridad es la que unge al otro. Y en este caso, no todo el mundo puede ser sacerdote, ¿o sí? No. Porque viene la autoridad ¿de dónde? De Jesús. Más adelantico, o sea, dentro de unos segunditos, vamos a leer que Él le da poder a los apóstoles, ¿sí o no? Entonces, la palabra autoridad es importante dentro de nuestra iglesia. Autoridad, jerarquía, importante en nuestra iglesia. Entonces, ya podemos ver que la gente con la predicación se confesaban, que la gente con la predicación de Juan se bautizaban, ¿verdad? Y vemos que es Nuevo Testamento. Ahora pregunto, hermano, ¿se eliminó la confesión entonces? En ningún momento ha pasado eso. Eso ha pasado para el que tiene embotado la mente. ¿Para quién ha pasado eso? Para aquel que tiene embotada la mente, nublada, entre sus luces y sus sombras. Y luego nos dice que el Hijo del Hombre, que es Cristo, a quien hace referencia la Biblia, tiene autoridad aquí en la tierra. Y luego dice en Marcos 3:15, pues bueno, yo cuento a Jesús como se lo cuento a los niños de la catequesis. Este hombre nació como tú y como yo, en la humildad, en la sencillez, creció, lloró, la mamá le pegó también, le enseñó a rezar igual como hacemos nosotros con nuestros hijos. Un Jesús que vino a la condición humana, igual como tú y como yo, que fue al baño, que le dolió la barriga, que lloró, que seguro se puso malcriado con María algún día, que aprendió la carpintería, natural como tú y como yo. Pero ese hombre tan natural como tú y como yo en la humanidad, tenía autoridad en la tierra, tenía que hacer un proyecto divino, y es poder edificar y construir esa iglesia prefigurada para que tú y yo nos salvemos. ¿Sí entienden eso? Hay un lema que a muchos no les gusta, pero fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Por qué no hay salvación fuera de la iglesia? Porque la iglesia es la fuente de la gracia, que es Cristo. Si tú quieres una gracia en tu vida, que es Cristo, tú tienes que venir a la iglesia. La iglesia es la dadora de todas las gracias. El bautismo, el perdón, el alimento de vida espiritual, la unción del enfermo y para algunos privilegiados, el sacerdocio. Pero fuera de la iglesia no hay salvación. Hace algunos días, unos meses, me detengo un momento aquí, escuchaba a un cura, le quiero mucho a ese cura, pero ese cura me dice que ahora hay corrientes muy extrañas también a veces. Me decía que cualquiera, escuchen esto que me decía, que cualquier persona que esté muy lejos puede salvarse. Yo decía, bueno, le respeto, pero yo digo, si una fe no se practica, se
desaparece. Yo le respeto su idea, le aprecio, le quiero, pero yo digo, si una fe no se practica, se desaparece, ¿sí o no? Se pierde. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar al que está al alejado, buscar a aquel que no viene, buscar a aquel que no sabe nada de la iglesia, porque también formar y evangelizar es caridad. ¿Sí entienden eso? Evangelizar también es caridad, porque amamos al otro. Y no dice el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Si no amamos al prójimo y no evangelizamos, no amamos al prójimo. ¿Sí? Si tú no evangelizas a tu tía, que es de otra denominación, no amas al prójimo. Si no evangelizas a tu papá, que no fue más nunca a la iglesia a confesarse, no es amor al prójimo. Bueno, seguimos. Vamos a ver qué nos dice Marcos 3:15. 3:15. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Esto, Jesús subió al monte. ¿A qué subía Jesús al monte? A orar. Y escogió no a los que fueron con él, no, a los que él quiso. Bueno, usted y yo estamos aquí porque usted quiere o porque él quiere. Exactamente. ¿Y qué pasó después? Y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Palabra de Dios. Jesús ya no se queda solo con ese poder para sí mismo, sino que ahora, ¿qué pasa? Lo transmite. No se lo transmite a cualquiera. ¿A quién se lo transmitió? A los 12 apóstoles, a los 12 nuevos sacerdotes, a la manera de ¿quién? Seguro alguien que casi nunca escucha. A la manera de Melquisedec. Y lo voy a explicar más ahora, no lo voy a explicar ahora. Ya eran los nuevos sacerdotes, ¿sí? Ya no venían de la tribu de Leví, ya venían de la tribu de Jesús con su poder. Ahora ustedes tienen poder para predicar. Ahora ustedes tienen poder para, en otra parte de la Biblia nos dice, para atar y desatar. Al mismo Pedro le dijo, ¿sí o no? Tienes el poder para atar y desatar. Entonces la autoridad es transmisión de ese poder, ¿sí? Las manos son símbolos visibles del Espíritu Santo, porque es la única manera de transmitir el poder a los sacerdotes, ¿sí? Jerarquía, ¿verdad? Todos tenemos jerarquía, y esa jerarquía va sucediendo, ¿el qué? El poder. Entonces el sacerdote no se autoproclama, se elige por Dios, se forma 11 años, 12, ¿sí? Y ese es el pastor de las ovejas. ¿Se entiende? Porque para que Cristo pueda estar en la tierra, tiene que estar ¿el qué? El cura, ¿sí? El pastor de todos nosotros. Y él tiene su pastor, y luego tenemos el pastor universal, que es el Papa. Por eso es que, y bueno, hoy en día es bueno que nos detengamos en las redes sociales a observar. Ya tenemos un recién cisma, ¿sí? Hace poco es un cisma tremendo. No nos vamos a detener allí, pero hay que tener mucho ojo y preguntarnos, ¿y entonces qué pasó con la sucesión de ese obispo? ¿Sí? ¿Verdad? Eso se llama herejía, apostasía, y eso ya San Pablo lo había dicho en el tiempos de él. Muy bien, seguimos. Luego nos dice en Juan 20, 21, 23. Esto es una cita bíblica muy importante y muy puntual. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Juan. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos. Y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos.
Tremendo, ¿verdad? Perdón, así dicen en mi pueblo. Tremendo. Dice que les dio poder, ¿sí o no? ¿Verdad? Y les volvió a repetir. Y mire cómo se manifiesta la Santísima Trinidad. Como el Padre me ha enviado a mí, Padre, Hijo, ahora yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y a quienes ustedes les retengan los pecados, les serán tremendo. Y a quien ustedes se los ¿qué? Se los liberen, serán perdonados. Gracias. ¿Ah? Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Nosotros no nos vamos a perdonar por sí mismos. No nos vamos a pedir perdón delante de una mata de plátano, de cambur, que es lo que pasa en mi pueblo. No. Nuestros pecados van a ser perdonados a través de la persona del sacerdote. Sé que soy muy repetitiva con esto, pero que quiero que quede bien solidificado en ustedes. Y luego nos dice Santiago 5:16, la doctrina va pasando, la doctrina se va predicando, los apóstoles van predicando, van enseñando, ya no es Juan, ya son los apóstoles. Y luego Santiago, que es parte de los apóstoles, nos dice: reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Muy bien. Reconozcan los pecados unos con otros. No es que ahorita ustedes se van a poner a colocarse a confesarse unos con otros. Nos habla de que no es directamente con Dios. Tiene que haber otra persona. Y también nos dice en 2 de Corintios, San Pablo nos dice que seamos obedientes a la sana doctrina. Que seamos obedientes a la sana doctrina. En realidad les escribí para comprobar si podían contar con ustedes y con total obediencia. A quienes ustedes perdonen, también yo les perdono. Y lo que he perdonado, si realmente tenía algo que perdonar, lo perdoné. En atención a ustedes, en presencia de Cristo. Así se aprovechará Satanás de nosotros, pues conocemos muy bien sus propósitos. ¿Verdad? Nos dice el apóstol Santiago: perdonen a que tenga que perdonar. Y si algo no he perdonado, que sea en presencia de Cristo. ¿Qué nos manifiesta? Sigan la sana doctrina. Y luego cerramos un poquito este espacio y en 2 de Corintios nos dice que estos apóstoles se presentan como embajadores de Cristo. Vamos a detenernos en la palabra embajador. ¿Qué es una persona embajadora? A ver, ayúdenme, que tengo una laguna. Un representante. Una persona que en representación de Cristo está aquí en la tierra. Vamos a ver, no lo tengo que decir yo, lo dice la palabra. ¿Qué dice la palabra, hermano? Todos esos es obra de Dios que nos reconcilió con el Cristo y que nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Estos apóstoles que Cristo ha escogido son los que ahora tienen resguardada la doctrina y son los únicos para ese momento que podían evangelizar al pueblo, ¿sí? Haciendo todo lo que Cristo les había enseñado. Y también, ¿qué es lo que querían? Que las personas se reconciliaran ¿con quién? Con Cristo. Cuando tú y yo nos confesamos, nos reconciliamos con la iglesia, que es nuestra madre, y con Cristo, que es la cabeza de esa iglesia. ¿Se entiende eso? Nos reconciliamos con la iglesia y nos reconciliamos ¿con quién? Con Cristo. ¿Qué más nos dice? Más adelante nos decía
¿Sí? Nos decía, ahora nos presentamos como embajadores de Cristo. Eso cuando leemos un poquito más allá, nos dice eso. Tranquilo, hermano, no se preocupen. Más adelante ustedes en su casa escudriñan más este pasaje y dice, nos presentamos como embajadores de Cristo. Luego, vamos un momento al Antiguo Testamento en Proverbios, ¿verdad? Con nuestra hermana. ¿Cómo va la formación? ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Sí valió la pena el pasaje? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, vamos a ver qué nos dice en Proverbios, Antiguo Testamento. Detengámonos un momento en el pasado, que el pasado es presente. Y dice, ocultar sus faltas no conduce a nada. Prácticamente lo que vamos a leer ahora en algunas citas bíblicas del Antiguo y del Nuevo son aquellas personas que escriben a través del Espíritu Santo que nos dicen algunos consejos o algunos datos importantes de lo que es el pecado en nuestra vida. Y Proverbio que nos dice, ocultar su falta no conduce a nada. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Feliz el que nunca pierde el temor. El que endurece su conciencia caerá en la desgracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reconciliarnos con Dios, ocultar nuestra falla no conduce a nada. Es mejor, es sano venir y temer a Dios. Es sano venir y temer a Dios. Eso que ella está haciendo ahí es obediencia, es temor de Dios. Y entonces, pero si endurecemos el corazón, ¿dónde vamos a ir? ¿A la qué? A la desgracia. Y a la condenación eterna, dice mi hermana por aquí. Ciertamente es así. Luego nos dicen Hechos de los Apóstoles. ¿Recuerdan cuando Juan predicaba y la gente se confesaba? ¿Recuerdan lo que leímos hace poco? Bueno, ya Cristo ha dejado la iglesia, ya Cristo ha muerto, ha resucitado, y ahora los apóstoles, en el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver si ellos continuaron con esa sana doctrina de la que Cristo les había enseñado. Y Hechos 19, del 18 al 20, nos dice lo siguiente. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Ahora, Dios mío. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Calculado el precio de los libros, se estimó en unas 50,000 monedas de plata. De esta forma, la palabra de Dios manifestaba su poder, se extendía y se robustecía. Palabra de Dios. Me encanta, amo escuchar ese pasaje, porque no vemos que nunca se distorsionó la palabra de Dios, jamás. Lo que cambió fueron las figuras humanas. ¿En qué sentido? Porque ya eran apóstoles de la nueva alianza, eran apóstoles y sacerdotes que ya no iban a matar un carnero, que ya no iba a derramar sangre en el altar, ya iban a traer a Jesús a la Eucaristía, tema que hablaremos al final de la jornada. Y nos decía, la evangelización que hacía se robustecía, ¿verdad que sí? Qué hermoso escuchar que los apóstoles hacían lo que Cristo les había dicho y por lo que Cristo les había dado el poder. ¿Y qué hacía la gente? Se confesaba. Entonces, no estamos muy lejos de cuál es el punto o cuál es la idea de lo que Cristo quiere. ¿Qué quiere Cristo? Que nos reconciliemos con Él. ¿Pero de qué forma nos vamos a reconciliar? A través del medio de la confesión. Cada sacramento es un don, cada sacramento es un regalo de Dios. Los sacramentos es para que tú y yo vivamos felices. ¿Cómo vivimos felices? Practicando los mandamientos, ¿sí? Practicando los mandamientos y cumpliendo los sacramentos. Practicar los mandamientos es nuestra vida cotidiana. Amar a Dios sobre todas las cosas. Por ejemplo, si tú dices amar a Dios sobre todas las cosas y no te confiesas, ¿es amar a Dios sobre todas las cosas? Si tú dices amar a Dios sobre todas las cosas y no comulgas, ¿es amar a Dios sobre todas las cosas?
No. Si tú dices amar a Dios sobre todas las cosas y no vienes a misa, ¿es amar a Dios sobre todas las cosas? No. El que ama a Dios cumple su voluntad. ¿Sí? El que ama a Dios cumple su voluntad. Así nos incomode, así nos haga desperdernos de cosas que no queremos, así nos duela, porque cuando queremos cambiar o hacer un cambio de vida, siempre hay que soltar algo, ¿verdad que sí? O dejar a alguien. Y eso pues en sí duele, ¿verdad que sí? Porque es hacer lo que no queremos, pero como amamos a Dios sobre todas las cosas, lo vamos a hacer. ¿O es que ustedes creen que Jesús quería realmente morir en esa cruz? Humanamente no. Humanamente no. Pero como nos amaba, ese amor fue una decisión. No fue sentimiento que de por sí nos amaba a todos, sino que fue una decisión. Hermanos, si tú de verdad amas a Dios en esta mañana y tú quieres amarlo de verdad, pero no te acercas al sacramento de la confesión, pues bueno, empieza a escudriñar tu vida. Dile al Espíritu Santo que te empiece a manifestar qué es lo que realmente tú debes hacer. Pero así de sencillo, quien no confiesa sus pecados tiene poca probabilidad de salvarse. Así de sencillo. Luego nos dice Siráside, ¿verdad? 4:26. ¿Qué nos dice el libro de Siráside? No te avergüences de confesar tus pecados. No nades contra la corriente. No nades contra la corriente. Irse y retirarse de Dios te devuelve al mismo sitio. No te avergüences. Escucha la palabra confesar. No venimos hablando de la antigüedad con esa palabra, ¿sí o no? Confesar. ¿No nos decía en la antigüedad, en los Levíticos, aquel que hacía el daño, ¿qué hacía? Confesaba. Nuevo Testamento, no te avergüences de confesar tus. ¿No ha quedado claro hoy la confesión? Y luego nos dice, Primera de Juan, si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. Pero bueno, vamos a corroborarlo bíblicamente. A mí me encanta la apologética, es por eso. ¿Qué más nos dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Aquel que dice, escuchen, yo muchas personas en la iglesia digo, ve a confesarte. No, es que yo no tengo pecado. ¿Qué nos dice la palabra? Muchos de ustedes escuchan eso, ¿sí o no? O de pronto nosotros mismos lo decimos. Ay, ¿para qué me voy a confesar si yo no tengo? ¿Y qué nos dice la palabra? Quien dice que no tenga pecado se está engañando. Y está pecando, ¿sí es verdad, hermano? Y luego nos dice, pero si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué más quieren, hermano? ¿Cómo se los pongo? ¿Ah? Aquel que es justo, ¿quién es justo? Dios nos perdonará nuestros pecados. No vayamos en contra de la corriente. Y luego nos dice Apocalipsis 2 del 5 al 7 que nos demos cuenta ya de donde hemos caído, que ya nos demos cuenta, que nos recuperemos, porque Cristo, que es el justo, nos va a perdonar. Date cuenta, pues, de dónde has caído, recupérate y vuelve a lo que antes sabías ser. De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso haré si no te arrepientes, pero ya es algo positivo que rechaces la conducta de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tenga oídos, que escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Palabra de Dios. Ciertamente Jesús es el amor de los amores, pero ciertamente Jesús habló más del infierno
que del cielo. Y es un Jesús que nos pide obediencia. Es un Jesús que nos pide rectitud. Y por eso nos dice, el que tenga oídos, que escuche. Así, porque también le llamó estúpidos a muchos, ¿sí o no? Entonces, no podemos vivir solo en la misericordia de Dios. ¿A qué me refiero? Y con esto voy a la siguiente cita bíblica. Nosotros transversamos la palabra misericordia. ¿En qué aspecto? En que porque somos hijos de Dios por el bautismo, Dios a juro nos tiene que salvar. Y le pedimos a Dios, pues yo soy tu hijo, sálvame. Eso es un pecado grave. Presunción, por así decirlo. Entonces, pensamos que como somos hijos de Dios, Él nos tiene que perdonar. El Señor es de misericordia. Entonces yo le digo a mi hermano, viva así, que Dios lo va a perdonar igualito. Eso no tiene coherencia con la redención de nuestros pecados en la cruz. Porque ciertamente Cristo ha muerto y ha resucitado para darnos la vida eterna, para darnos la salvación. Pero esa salvación es escalones de las que tú y yo tenemos que andar, subir. Entonces, hay un protocolo, por así decirlo, o una estructura para esa salvación. Y es vivir mandamientos y cumplir sacramentos. Y así si nos convertimos, sean santos porque yo soy santo. Esa es la santidad. Para mí, desde mi propia perspectiva personal, la santidad radica en caminar con los mandamientos y cumplir con los sacramentos. Así de sencillo. Nosotros no somos los que nos enredamos la vida. Y entonces la misericordia radica ¿dónde? En la confesión y en el purgatorio. En la confesión y en el purgatorio. En la confesión, porque si tú haces un buen examen de conciencia, desde tu niñez hasta tu adultez, tú haces una buena confesión, ¿sí? Y sin vergüenza, reconocer nuestros pecados. Y luego, cuando reconocemos nuestros pecados, pues nosotros somos reconciliados ¿con quién? Con Cristo y con la iglesia. ¿Sí? ¿Sí se está entendiendo? ¿Verdad que sí? Entonces, pero resulta que morimos imperfectos. ¿Dónde vamos a ir? Al purgatorio. Dogma de fe de nuestra iglesia. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y luego nos dice en Romanos 5:17, aprovechemos el derroche de la gracia. Vamos a ver qué nos dice Romanos. Si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Palabra de Dios. Naguará. Solo aquellos que aprovechen el derroche de la gracia, ¿qué dice? Voy a repetir, hermana. Me encanta. Si bien reinó la muerte. Al final. Gracias a uno solo. Perdón, estamos en vivo, eso pasa. Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el Escuchen. derroche. Vamos otra vez, vamos a hacerlo más lento. Todos aquellos, nosotros, ¿sí o no? Que aprovechen el derroche de la gracia, esa que está aquí, ¿qué dice? Y el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Reinarán en la vida. Y no en esta vida. En la vida, Eterno. esta vida es pasajera. Hay otra palabra donde dice, y nos levantará sobre las naciones, dice la palabra de Dios. Entonces, solo aquellos, pues esto no es a juro. Esto es para aquellos que quieran aprovechar el don de la confesión. Porque ahí está la gracia, porque ahí está Cristo. Usted no lo ve, pero los ojos de la fe nos hace ver ese gran misterio.
¿Sí? Y luego nos dice en Hebreo, estamos combinando, ya les voy a dejar quieto. Hebreo 4, 14, 16. Acerquémonos. Mira cómo la gente va haciendo su colita. Pa. Tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo. Esto, ¿quién es ese sumo sacerdote? Cristo. Muy bien. Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Naguará. Con plena confianza. Si usted quiere tener la gracia, venga a la sede de la misericordia. ¿Se acuerdan de la palabra que hablamos hace rato? Misericordia. La misericordia está ahí. Ahí está la misericordia. Quien quiera, pues bueno, mantengamos el día para confesar, no pasa nada. Y que Dios nos agarre en santidad. ¿Cómo? Muy bien. Luego dice, Apocalipsis 22, 12, 15. Voy a llegar pronto y llevo conmigo el salario para dar a cada uno conforme a su trabajo. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Felices los que llevan sus ropas, porque así tendrán acceso al árbol de la vida y se les abrirán las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué dice? Felices los que lavan ¿su qué? Su ropa, sus vestiduras, es decir, nuestra alma, porque se les abrirá las puertas del cielo. Ahora sí entienden por eso les pregunté quién quiere ir al cielo. ¿Cómo se le va a abrir la puerta? A ver, díganme ustedes. ¿Cómo se nos va a abrir la puerta del cielo? Porque es hijo de Dios, nada más. Cuando usted ¿qué? Más duro. Cuando usted mantenga su vida en plena confesión. ¿Se entiende o no se entiende? Muy bien. Luego dice en Romanos 6, 20, 23, una sola cita bíblica y termino. El salario del pecado es, ustedes se la saben, el salario del pecado es, y no es la muerte carnal, es la muerte espiritual. Vamos a ver qué dice Romanos. Romanos 6, del 20 al 23. Cuando eran esclavos del pecado, se sentían muy libres respecto al camino de justicia, pero con todas esas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? Al final está la muerte. Ahora, en cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación y al final está la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y al final está la vida eterna, porque el salario del pecado es la muerte. Y bueno, ya me dijeron que el tiempo se me acabó de esta sesión.
Con esto los dejo. La confesión es el baño del alma. La confesión es el baño del alma. Muchas gracias. Tanto amor Dios al mundo, que hace tu único hijo. Él